Buenas noches, mis amados hermanos, que Dios les bendiga. Bueno, estamos entrando ya a la lección número 15 de lo que ya hemos estado viendo. Hemos estado viendo una serie del Espíritu Santo. Esta es la lección 4 de la serie del Espíritu Santo, pero vamos en la lección 30. No sé si me explico bien. Esta lección se llama Nombres y Símbolos del Espíritu Santo. ¿Ya? Y bueno, antes de empezar vamos a orar, a hacer una pequeña oración. Amado Dios y Padre, bendito Rey de los cielos, queremos darte gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, por estar con nosotros, Señor, y pedirte a ti, glorioso Espíritu Santo, que tú seas guiando esta lección, mi vida, cada palabra que salga de mi boca. Y a tus hijos que la oyen, Señor amado, seas tú abriendo los ojos de su entendimiento, dándoles a entender el conocimiento de tu palabra, Señor, pero que no se queden con un conocimiento, Señor amado, solamente, bendito Dios, académico, no, Señor, sino que ellos puedan experimentar vívidamente en su piel, en su carne, en su corazón, en su alma, tu unción, Espíritu Santo, tu persona, bendito Dios. Te lo ruego por ellos y por mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Ya, mis amados hermanos, entonces vamos a los nombres y símbolos del Espíritu Santo. Bueno, una vez que ya hemos entendido nosotros, porque ya lo estudiamos, que el Espíritu Santo es Dios. Vimos que el Espíritu Santo no es un poder sobrenatural, no es algo impersonal, no es una emoción, no, sino que es una persona. ¿Por qué? Porque no solamente porque es Dios, y Dios es real, no es algo sobrenatural o un cuento, Dios es real y el Espíritu Santo es Dios, eso lo vimos. Entendimos también que Él tiene personalidad, que vimos varios pasajes donde cuando se habla del Espíritu Santo se usa el pronombre Él para dar connotación al Espíritu Santo. Es una persona porque tiene sentimiento, es decir, se entristece cuando el creyente no anda correctamente en los caminos de Dios. Y un poder sobrenatural o impersonal no tiene sentimiento. Entonces, entendiendo todo esto que ya hemos visto, esto es solamente una pincelada, ahora vamos a nosotros a ver los símbolos con los cuales aparecen las escrituras. Entonces, cuando nosotros estemos escudriñando la escritura, nosotros nos vamos a dar cuenta de que el Espíritu Santo, cuando se habla en diferentes palabras, vamos a darnos cuenta que está hablando del Espíritu Santo. Entonces vamos a los diferentes nombres del Espíritu Santo. El primero sería el buen espíritu. En este pasaje de Nehemías 9:20 dice, y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Bueno, en este pasaje podemos notar que el buen espíritu, que el Espíritu Santo enseña. Esto nos dice que Él no nos niega su ayuda porque es bondadoso y no egoísta ni mezquino, y por eso se le llama el buen espíritu. Y enviaste a tu buen espíritu, ¿para qué? Dice, para enseñarles. Enviaste a tu buen espíritu para enseñarles. Esto es muy importante. Y no retiraste tu maná de su boca. El Espíritu Santo es el que a nosotros nos enseña, es el que nos da a entender la palabra, el que nos revela a Cristo, el que nos hace comprender la palabra. Si usted es una persona que lee la Biblia y no entiende lo que lee, es porque a usted le hace falta comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos revela a Cristo en su palabra, el que nos hace entender sabiduría. El Espíritu Santo nos enseña a comprender, a entender lo que estamos leyendo. Me recuerdo un tiempo en que siempre leía una palabra, la leía una y otra vez, y no lograba entender una palabra, solamente una palabra.
y le pedí al Señor que me enseñara. Yo le decía, Señor, enséñame y ayúdame a entender esto porque no lo comprendo. Y lo leía una y otra vez. Y de repente, en una de esas leídas que hice, como que la mente se me abrió y pude entender lo que decía esa palabra. Esa palabra estaba en Salmo y decía, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Lo mismo es para ti las tinieblas que la luz. Entonces yo no podía entender cómo eso, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Es decir, Dios también es tiniebla, pensaba yo, no, Dios no puede ser tiniebla. Y pude entender que cuando decía lo mismo te son las tinieblas que la luz, en que no importa que Dios interrumpa la tiniebla, porque siempre va a haber luz en medio de la tiniebla. Se lo explico. Dios es luz. Y por ende, cuando llega la luz a las tinieblas se disipan y ya no hay más tinieblas, solamente hay luz. Cuando dice la palabra lo mismo te son las tinieblas que la luz, es que para Dios no hay oscuridad, porque Él es la luz. Entonces me costó entender esa parte, me costó entenderla, pero el Espíritu Santo me la reveló. Entonces cuando usted sienta que hay algo que no entiende, que hay algo que no comprende, que hay algo que no le puede comprender o entrar, usted no se rinda, usted pídale al Espíritu Santo que le revele, que le enseñe, que le haga madurar esa parte. Pídale al Espíritu Santo y el Espíritu Santo le va a enseñar. Va a llegar el momento que le va a enseñar. Por otro lado tenemos el Espíritu de Dios, se le llama el Espíritu de Dios. Veamos Mateo 3:16. Mateo 3:16 dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y vio, dice, ¿a quién? Dice, al Espíritu de Dios. ¿A quién vio? Al Espíritu de Dios. Cuando la palabra dice, y el Espíritu de Dios, se refiere al Espíritu Santo. Dice, en el principio era el Verbo, y dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. A ver, leámoslo. Se me vino justo esto a la mente. Y la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Bueno, aquí tenemos una connotación del Espíritu de Dios. Cuando habla del Espíritu de Dios, la palabra, cuando habla del Espíritu de Dios, está hablando del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu de Dios es aquel que viene del interior de Dios, es decir, directamente de Dios. Qué glorioso entonces entender esto del Espíritu Santo, que cuando usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene el Espíritu de Dios en usted. Cuando el Espíritu Santo está haciendo vida en su vida, es Dios mismo haciendo vida en su vida. Cuando usted logra entender la palabra de Dios, usted está entendiendo directamente a Dios. Porque el Espíritu Santo es el interior mismo de Dios. Tenemos también que en la palabra aparece la palabra consolador. Y Juan, en el libro de Juan 14:26 dice de la siguiente manera. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Consolador que habla aquí, más el Consolador, el Espíritu Santo, este Consolador que representa una persona que consuela, una persona que da paz, una persona que da confianza, una persona que da compañía, el Consolador.
Por tanto, es alguien que siente compasión y no niega a prestar ayuda. Es una persona cálida, de limpio corazón, de limpio sentimiento, capaz de escuchar y dar consuelo. Ese es el Espíritu Santo. Ese es el Espíritu Santo. Es esa persona que a usted le escucha pacientemente. Es esa persona que la ama, que lo ama. Es esa persona que lo espera. Es esa persona que sale por la mañana para bendecirlo, para perseguirlo y para bendecirlo. El Espíritu Santo es el consolador, el que nos presta ayuda, el que está con nosotros, que muera en nosotros, que no nos deja solos. El Espíritu Santo. En Juan 16:13, un poco más atrás, dice, Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, el cual os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu de verdad, el Espíritu de verdad, cuando la palabra dice el Espíritu de verdad, se está refiriendo al Espíritu Santo. Entonces, es decir, cuando la palabra dice el Espíritu de verdad y habla del Espíritu Santo, quiere decir que en él no hay engaño, no hay mentira, que no encubre nada. El Espíritu Santo es verdad. El Espíritu Santo es verdad. Él no miente, él no engaña, él no traiciona. El Espíritu Santo en su plenitud es verdad. Entonces, cuando se habla de este Espíritu de verdad, se está hablando directamente del Espíritu Santo. En nosotros, si está la mentira, en nosotros es porque estamos teniendo carencia de esa relación con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no puede mentir. Y si usted todavía miente y practica la mentira, una cosa es decir mentiras de vez en cuando y otra cosa es practicar la mentira. Ahí no está el Espíritu Santo actuando en ese corazón ni en esa vida y usted tiene que arrepentirse. El Espíritu Santo de adopción. Si nos vamos al libro de Romanos, el libro de Romanos capítulo 8:15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Entonces, este espíritu de adopción del cual habla la palabra aquí en Romanos es el estado de adopción, hermano, es donde el individuo no es un hijo natural. Yo creo que nosotros entendemos esa parte. No es hijo natural. Se convierte en uno natural. Cuando se convierte en uno natural, este hijo pasa y goza de los privilegios, ¿cierto?, del hijo. Esto es lo mismo que hace el Espíritu Santo, es decir, para que lo entendamos mejor. Cuando usted adopta a alguien, ese hijo no es suyo, ¿cierto? Pero cuando usted logra inscribirlo, darle su apellido, ese hijo pasa a gozar de todo lo que es suyo. Ese hijo pasa a ser suyo. Ya no es un huérfano, no, aún pasa a ser suyo. Usted lo adoptó. Usted le dio un nombre, usted le dio un apellido, usted lo hizo heredero de sus bienes. Lo hizo participante de su vida. Y eso hizo el Espíritu Santo con nosotros, nos aceptó. Nosotros tenemos que entender que nosotros no éramos pueblo, nosotros no estábamos
injertados en este pueblo de Dios. Nosotros estábamos para condenación, pero Él nos adoptó, nos hizo sus hijos. Y cuando nos hizo sus hijos, nos dio a gozar de todos los privilegios y de todas las bendiciones que su pueblo tenía. También la podemos tener nosotros. Esas bendiciones que salen ahí en Deuteronomio 28, esas bendiciones también son para usted, también son para mí. Y esas condenas que también hay en Deuteronomio 28 para los que se desobedecen, también son para usted y para mí, porque fuimos injertados en la familia de Dios. Injertados en la familia de Dios. Entonces, cuando hablamos del Espíritu Santo de gracia, también nos vamos al libro de Hebreos 10:29. Hebreos 10:29, que dice, 29, dice: ¿Cuánto mayor castigo pensaréis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Este Espíritu de gracia que habla aquí el libro de Hebreos capítulo 10, verso 29, habla del Espíritu Santo. Por Él entendemos que no somos merecedores de nada, ni menos de la salvación, el Espíritu de la gracia. ¿Por qué? Porque aquí claramente dice: ¿cuánto mayor castigo pensaréis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre de Cristo, la sangre del pacto, el cual fue santificado, e hiciese afrenta al Espíritu de gracia? ¿Cuánto habla del Espíritu de gracia? Este Espíritu Santo a nosotros nos dio su gracia, ese regalo inmerecido a nosotros. Y ese regalo inmerecido y que todavía no merecemos, nos la otorgó el Espíritu Santo, el Espíritu de gracia. Entonces la palabra de Dios, hay una vergüenza de la apostasía del que peca deliberadamente. ¿Cuánto más castigo entonces merecerá el que pisoteare, el que le hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Esa gracia inmerecida, ese regalo inmerecido que nos dio Dios a través de su Hijo Jesucristo. Un regalo tan grande, tan hermoso, un regalo tan importante como su salvación, nos fue entregado a través del Espíritu de gracia, para hacernos entender, para que nosotros entendamos que no somos merecedores de Dios, que no lo éramos ni tampoco lo somos todavía, y que por la misericordia de Dios, solo por la misericordia de Dios, nosotros podemos estar aquí diciendo: Abba, Padre, bendito Dios y Padre. Entonces, el Espíritu Santo lo encontramos en las Escrituras como el buen Espíritu, el Espíritu de Dios, el Consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de adopción, el Espíritu Santo de gracia. A través de símbolos, en Mateo 3:16, Mateo 3:16 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Jesús, después que fue bautizado, subió desde el agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Entonces, a través de cómo se da a conocer el Espíritu Santo, por ejemplo, a través de una paloma, como una paloma. El Espíritu Santo descendía como una paloma. No es que fuera una paloma, tomó una forma corporal de una paloma, símbolo de paz, de pureza y de unión. La paloma. Primera de Reyes 19:22. Primera de Reyes 19:22 dice:
Primera de Reyes 19, 12, ahí está. 19:12 dice, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Este silbo apacible y delicado es el Espíritu Santo. Entonces, como ese silbo apacible y delicado es el Espíritu Santo. Cuando la palabra se refiere a ese silbo apacible, habla del Espíritu Santo. Efesios 1:13, el sello. Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese sello del que habla la palabra es el Espíritu Santo. Ese sello es el Espíritu Santo de la promesa. Ese sello. Somos sellados nosotros con el Espíritu Santo. Y ese sello simboliza una garantía de salvación. Usted es pertenencia de Dios. Usted ya está sellado por Dios. Usted ya está marcado por Dios. El que recibe a Cristo recibe la vida, y esa vida es Cristo, y usted ya está sellado por Dios. Ya tiene un sello, y ese sello es el Espíritu Santo. Todo el que tiene el Espíritu Santo es hijo de Dios. Agua y agua viva, Isaías 44:13. Isaías 44:13 dice, el carpintero tiene la regla, el carpintero tiene la regla, lo señala con alambre, lo hará con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón y semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. Isaías 44:3. A ver si estoy bien. 44:3. 44:3, perdón. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Dios tuyo. Isaías 44:3. Ay, perdón. Es que ya es tarde. Perdón. Ahora sí. 44:3. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Este río, esta agua viva, yo derramaré agua sobre el sequedal, ríos sobre tierra árida. Esto se refiere al Espíritu Santo. Su espíritu Él derramará para que esa sequedad ya no sea seca, sino que tenga agua. Y ese río es el Espíritu Santo, esa agua viva es el Espíritu Santo. Juan capítulo 7, 37 al 39, dice así, 37 al 39, dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, en su interior correrán ríos de agua viva. Cuando Jesús habla de ese ríos de agua viva, se está refiriendo al Espíritu Santo. Si alguno tiene sed de mí, beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura,
su interior correrán ríos de agua viva. No se refiere al río en sí, al río literal, se está refiriendo al Espíritu Santo. Agua viva. Viento. Hechos 2:2. Hechos 2:2. Dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ese viento recio, ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es ese silbo apacible, pero el Espíritu Santo también es ese viento recio. El Espíritu Santo es el silbo apacible y es el viento recio. Ese viento recio, un viento que no pasa desapercibido. Ese es el Espíritu Santo. Aceite, Primera de Samuel 17:13. Primera de Samuel 17:13 dice: y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Los 3 hijos mayores de Isaí iban para seguir a Saúl a la guerra, y los nombres de sus 3 hijos. Esto está en Primera de Samuel 17:13. Y esto habla de él y los 3 hijos mayores de Isaí, un nombre de los 3 hijos primogénitos, David era el menor. Está más abajo. Entonces, aquí está hablando de la unción, del aceite. Me equivoqué de versículo. 17:13. Bueno, este es el ungimiento de David, cuando vino Isaí a ungir a David como rey. Ese aceite del que habla la Escritura cuando fue ungido David, ese nombre que cuando se le da ese aceite es el Espíritu Santo. Está haciendo mención al Espíritu Santo. Cuando se habla del aceite en la Escritura, se hace mención al Espíritu Santo. Entonces, nosotros entendemos que tanto la paloma, como la voz, como el sello, como el agua viva, como el viento, como el aceite, son menciones que hablan directamente del Espíritu Santo. Y por último vamos a ver el fuego. Y el fuego lo vamos a encontrar en el libro de Hechos. Hechos, capítulo 2, versículo 3, que dice: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada una de ellas. Esas lenguas repartidas como de fuego, ese fuego del que habla la Escritura, se refiere al Espíritu Santo. Entonces, entendemos que cuando habla de paloma en la Escritura, está hablando del Espíritu Santo. La voz, el Espíritu Santo. El sello, el Espíritu Santo. El agua viva, el Espíritu Santo. El silbo apacible, el silbo duro, el Espíritu Santo. El fuego, el Espíritu Santo. Entonces, esas son formas de identificar al Espíritu Santo en las Escrituras. Ahora, la conclusión dice así: sin duda, a través de sus nombres y símbolos, el Espíritu Santo se da a conocer, y también podemos entender que opera en el creyente. También esto nos da la capacidad de conocerlo en diferentes situaciones, pero entiendo una cosa: no hay nada mejor que conocerlo de la manera vivida, de la manera no teórica, sino literal, vívida. Y hasta aquí dejo la lección porque ya son 29 minutos, casi 30 minutos,
y no me permite grabar más de 30. Así que Dios les bendiga.